El hombre estaba aquí hace 100.000 años. Creemos que probablemente vinieron de África. En la península occidental de Alaska, donde la tierra se extiende hacia Rusia a través del estrecho de Bering, una serie de cuevas de piedra caliza se adentra en las colinas sobre un afluente seco de la cuenca de Imuruk. Se conocen como las cuevas de Trail Creek y podrían ser uno de los yacimientos arqueológicos más importantes para comprender cómo el ser humano entró por primera vez en América. El sitio fue excavado inicialmente a finales de la década de 1940 por el arqueólogo danés Helge Larsen. En una remota cueva de la península de Seward, Larsen recuperó fragmentos de huesos humanos junto a herramientas de piedra, utensilios de marfil y restos de mamuts, bisontes y caribúes, animales de la tundra del Pleistoceno tardío que rodeaba la cueva cuando sus primeros ocupantes aún vivían. Durante más de 60 años, esos huesos permanecieron en un museo danés. Luego, en 2010, fueron devueltos a Alaska bajo la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de los Nativos Americanos. Se les realizaron pruebas de carbono 14, fueron estudiados y finalmente analizados con métodos de ADN antiguo que se habían vuelto lo suficientemente potentes para leer el material genético de restos que antes se consideraban demasiado degradados. Lo que el ADN reveló no fue la historia de los viejos libros de texto. Durante la mayor parte del siglo XX, la arqueología enseñó un modelo sencillo. Un grupo de cazadores de grandes presas cruzó el puente terrestre de Bering desde Asia hace unos 13.000 años. Avanzó por un corredor libre de hielo y se extendió rápidamente por América del Norte y del Sur. Una sola migración, una población fundadora, una historia impecable. Era elegante, era fácil de enseñar y era errónea. En los últimos 15 años, el ADN antiguo de Alaska, el Yukón, el noroeste del Pacífico, México, Brasil y otros lugares ha revelado algo mucho más complejo. Múltiples migraciones, profundas divisiones poblacionales, poblaciones fantasma desaparecidas y cronologías que se remontan a miles de años antes de lo que permitía el modelo de Clovis I. Las cuevas de Trail Creek no son una excepción, son parte del patrón, demuestran que Beringia no fue simplemente un puente que la gente cruzaba, fue un mundo en el que la gente vivió, cambió, se dividió y a veces desapareció. Para entender por qué esto importa, hay que entender la teoría a la que ayudó a reemplazar. En 1932, cerca de Clovis, Nuevo México, los arqueólogos hallaron características puntas de piedra acanaladas entre huesos de mamut. Dataciones posteriores por radiocarbono situaron a la cultura Clovis hace unos 13.000 años. Durante décadas, las puntas Clovis se convirtieron en el marcador del límite de la prehistoria de América. Cualquier hallazgo más antiguo era puesto en duda, cuestionado o descartado. Fue entonces cuando la evidencia empezó a abrirse paso. Monteverde, en Chile, reveló presencia humana hace unos 14.500 años. El refugio rocoso de Meadowcroft, en Pensilvania, sugirió fechas aún más antiguas. El complejo de Buttermilk Creek, en Texas, produjo herramientas bajo las capas Clovis, posiblemente de hace unos 15.500 años. Cada hallazgo fue cuestionado. Cada uno resistió el escrutinio, pero el giro definitivo no provino de las herramientas de piedra, provino del ADN. El ADN antiguo confirmó primero que los restos de los primeros pobladores de América estaban vinculados a los pueblos indígenas. El niño de Anzick de Montana, asociado a artefactos Clovis, mostró una ascendencia vinculada a los nativos americanos modernos. El hombre de Kennewick, tras años de controversia, demostró genéticamente estar estrechamente emparentado con los pueblos nativos del noroeste del Pacífico. La momia de Spirit Cave en Nevada también fue confirmada como nativo americana y repatriada, pero los datos revelaron algo más profundo. Los antiguos pobladores de América no conformaban una sola población uniforme que se expandiera de forma homogénea por ambos continentes. Eran grupos genéticamente distintos que se habían separado mucho antes de Clovis, recorrieron rutas diferentes, ocuparon regiones distintas y dejaron rastros diversos. El modelo de una migración única comenzó a desmoronarse. El golpe más contundente llegó desde Upward Sun River, en el centro de Alaska.
En 2013, el equipo del arqueólogo Ben Potter halló los restos de 2 bebés en una fosa funeraria intacta de unos 11.500 años de antigüedad. El análisis de ADN dirigido por Eske Willerslev arrojó un resultado asombroso. Uno de los pequeños, conocido como USR1, pertenecía a un linaje distinto de cualquier población nativa americana conocida hasta entonces. Esta estirpe se había separado de los ancestros de todos los demás nativos americanos hace unos 20.000 años y permaneció aislada en Beringia durante milenios. Los investigadores los llamaron los antiguos beringianos. No eran los antepasados directos de la mayoría de los grupos nativos americanos. Se trataba de una población paralela, una rama que permaneció en Alaska mientras otra se desplazaba hacia el sur y poblaba el resto del hemisferio. Aquello significaba que el poblamiento de las Américas no fue una sola oleada. Como mínimo, involucró a múltiples linajes. Y las cuevas de Trail Creek aportaron aún más peso a esa imagen. Los restos de Trail Creek se analizaron como parte de este estudio genético más amplio sobre Beringia. Su ADN confirmó que la Beringia del Pleistoceno tardío contenía una estructura poblacional profunda. Estas personas eran parte de un mundo genético que el modelo antiguo nunca predijo y no pudo explicar. También ayudaron a sustentar la hipótesis de la pausa en Beringia. Esta idea propone que los ancestros de los nativos americanos no simplemente corrieron desde Siberia hacia las Américas. En su lugar, permanecieron durante miles de años en Beringia, la masa de tierra expuesta que conectaba Asia y América del Norte cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Beringia no fue solo un cruce, fue un refugio. Mientras las capas de hielo bloqueaban gran parte de Canadá, la gente vivió allí, sobrevivió allí y cambió genéticamente allí. La evidencia sugiere que los ancestros de los nativos americanos pudieron haber estado aislados en Beringia desde hace unos 25.000 años hasta hace aproximadamente 17.000 o 15.000 años, cuando los grupos comenzaron a desplazarse hacia el sur. Durante ese largo aislamiento, las poblaciones divergieron. Los antiguos beringianos se separaron de los linajes que darían lugar a los indígenas del norte y del sur de América. También pudieron haber existido otros grupos, poblaciones de las que aún no tenemos muestras, grupos que no dejaron descendientes vivos. Las cuevas de Trail Creek ofrecen un vistazo a esa diversidad desaparecida. Entonces, la historia se volvió aún más extraña. En 2015, un equipo de investigadores identificó una señal genética, pequeña pero significativa, en algunos grupos indígenas de Sudamérica, especialmente en el Amazonas, vinculada a poblaciones emparentadas con los australasiáticos, los pueblos originarios de Australia, Nueva Guinea y las Islas Andamán. Esta señal, denominada población I, no apareció de forma extendida por las Américas. Era tenue, inusual y difícil de explicar. La explicación más probable era una población fantasma, un grupo que aportó su herencia a algunos de los primeros habitantes de América y luego desapareció sin dejar descendientes sin mezcla. Por lo tanto, el poblamiento de las Américas no fue producto de una sola migración, ni siquiera fueron dos. Fue un proceso largo y por etapas que involucró a múltiples grupos, algunos conocidos solo por rastros en el genoma. Entonces, White Sands retrasó la cronología todavía más. En 2021 se publicaron evidencias de huellas humanas preservadas en sedimentos antiguos en Nuevo México. No se trataba de herramientas de piedra en disputa ni de huesos dudosos. Eran huellas humanas que cruzaban la orilla lodosa de un lago y databan de hace aproximadamente entre 21.000 y 23.000 años. Al principio las fechas resultaron polémicas, pero estudios posteriores las respaldaron mediante métodos independientes. De ser correctas, el ser humano ya se encontraba en el interior de Norteamérica durante el punto álgido del último máximo glacial, mucho antes de que se abriera el corredor libre de hielo y mucho antes de lo que el modelo tradicional permitía. Aquello planteó nuevas interrogantes. ¿Estaba este pueblo emparentado con los antiguos beringios? ¿Eran una población anterior que no dejó descendientes?
¿Tenían alguna conexión con la misteriosa señal de Australasia? Las respuestas aún no son definitivas, pero la sencillez de antaño ha desaparecido. Las cuevas de Trail Creek son importantes porque forman parte de esta nueva realidad. No representan el descubrimiento más espectacular, pero sí uno de los recordatorios más nítidos de que Beringia era genéticamente compleja. Algunas poblaciones se desplazaron al sur, otras permanecieron en Alaska, algunas desaparecieron. Los huesos también revelan algo más. Las colecciones de los museos podrían albergar respuestas que nadie ha extraído todavía. Los restos de Trail Creek permanecieron en un museo danés durante 60 años antes de regresar a Alaska. Solo entonces el análisis de ADN moderno permitió descifrar sus secretos. ¿Cuántos otros esqueletos excavados hace décadas contienen aún genomas que podrían redibujar el mapa de las primeras migraciones? Nadie lo sabe. La revolución del ADN antiguo aún se está desarrollando. Los nuevos métodos permiten recuperar datos de muestras dañadas. Los nuevos análisis pueden interpretar genomas fragmentados. Además, las nuevas colaboraciones con comunidades indígenas están creando marcos éticos para el estudio de los restos ancestrales. Y la próxima década podría aportar más evidencia que todo el siglo pasado. El modelo Clovis I ha muerto. El modelo de migración única ha muerto. El corredor libre de hielo como ruta única ha muerto. Lo que queda es la complejidad. El poblamiento de América no fue un suceso único, fue un proceso que se extendió durante miles de años, involucrando a múltiples poblaciones, múltiples rutas e historias humanas que hoy yacen en parte sumergidas bajo el estrecho de Bering y el litoral del Pacífico. La mayor parte de la antigua Beringia se encuentra hoy bajo el agua. Los campamentos, entierros y costas donde la gente pudo haber vivido han desaparecido bajo el mar. Eso convierte a lugares como las cuevas de Trail Creek en hallazgos raros y valiosos, márgenes supervivientes de un mundo sumergido. Las cuevas siguen allí, talladas en la piedra caliza sobre la cuenca de Imuruk. Los huesos han hablado, los libros de texto se están reescribiendo. En algún lugar, ya sea en el cajón de un museo, en el congelador de un laboratorio o en un archivo arqueológico, el próximo genoma está esperando. La teoría de la migración que nos enseñaron ha colapsado. Lo que la está reemplazando no es una teoría más simple, son los datos mismos, huesos, huellas, herramientas y ADN de decenas de yacimientos a lo largo de miles de años. Los antiguos beringianos fueron reales. Las poblaciones pre-Clovis fueron reales. Las poblaciones fantasma fueron reales. La complejidad es el hallazgo. Las historias sencillas han desaparecido. Y la verdad es más fascinante que cualquier cosa que hayamos inventado para sustituirla. Los huesos son reales, el ADN es legible, y el poblamiento de América finalmente comienza a revelarse como lo que siempre fue. No una sola travesía, sino muchas,